En segundo lugar, eso fuera de otro de las claves para entender la complejidad del fenómeno de la cooperación jurídica internacional es sin duda el sistema de fuentes que existe en materia de cooperación jurídica internacional frente al sistema de fuentes mucho más doméstico, mucho más conocido que por lo general existe en nuestros países en relación con otras ramas del derecho y fundamentalmente con el derecho procesal. El derecho procesal es por definición nacional, puesto que se aplica exclusivamente en el Estado donde se desarrolla. El procedimiento civil y el procedimiento penal se regulan con una ley interna que no tiene eficacia fuera de sus fronteras, salvo en excepciones muy contadas. En los aspectos sustantivos del derecho sí que podemos estar más acostumbrados a tener en cuenta las fuentes normativas internacionales, pero siempre se incorporan de una manera u otra, ya sea directamente o a través de una ley interna, siempre terminan por incorporarse al ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, lo que un operador judicial, lo que un operador jurídico tiene que conocer para actuar en el ámbito del derecho es sin duda el derecho interno. No obstante, en cooperación jurídica internacional esta regla se invierte y lo que realmente se tiene que conocer para actuar en cooperación jurídica internacional con la necesaria soltura y con la necesaria eficacia es precisamente el derecho internacional. Cuestión que, y hablo desde la experiencia española al menos, no ha sido una prioridad en los planes de estudio ni universitarios ni profesionales en materia jurídica. Y el derecho internacional ha sido de alguna forma preterido o desconocido en las prioridades de los planes de estudio y en la formación de los juristas. En primer lugar, por su enorme complejidad, porque el propio conocimiento de las fuentes jurídicas internacionales ya en sí es una dificultad añadida al estudio del derecho en sí, y no es de ninguna forma fácil conocer cuál es el convenio aplicable, cuál es el derecho, la norma internacional aplicable o si existe una norma internacional en un determinado asunto. Por lo tanto, eso es una cuestión meramente práctica, pero así como en el derecho interno ha existido un proceso de codificación de las normas jurídicas que facilita la consulta, el conocimiento y la identificación de la norma aplicable, en derecho internacional no existe o no ha existido tradicionalmente ese esfuerzo de compilación, ese esfuerzo de codificación de normas jurídicas internacionales que no por internacionales dejan de ser jurídicas y de formar parte del ordenamiento jurídico interno de un país y resultar necesaria su aplicación en un momento determinado. Por tanto, la cooperación jurídica internacional entiendo que se ha visto perjudicada de alguna forma por la complejidad en la identificación de la fuente normativa aplicable y en la diversidad de fuentes que puede haber. La principal fuente normativa, aparte de la legislación interna de cada país, que también en este punto varía, puesto que por una parte hay países que sí tienen una ley de cooperación jurídica internacional, otros que no la tienen, como por ejemplo el caso de España, y se utiliza la ley procesal general, la ley sustantiva general y los tratados internacionales. La propia ley ordinaria se remite a los tratados, por lo tanto está derivando el problema al conocimiento, en definitiva, de la fuente jurídica internacional. Volvemos. Sí. Los tratados internacionales pueden ser de ámbito bilateral o multilateral. Los tratados de ámbito bilateral presentan una problemática en sí mismo, que es precisamente la verificación de su vigencia. Hay algunos tratados internacionales, tratados bilaterales en materia sobre todo de extradición, por ejemplo, que datan del siglo XIX en algunos casos. Otros de principios de siglo, luego con la interrupción de las guerras mundiales, pues no ha habido actividad convencional durante el siglo XX hasta la segunda mitad, pero en muchas ocasiones la duda surge en primer lugar sobre la vigencia del propio tratado, y ya este es el principal problema. En segundo lugar, una vez que se ha identificado el tratado existente y se ha comprobado su vigencia, se plantea el problema de que muchas de sus normas han podido quedar obsoletas con el paso del tiempo, porque o ya no servir al objetivo que tenían en su momento, pero al seguir vigentes y no haber sido sustituidas por otras es necesario aplicarlas y hacer lo que se puede. Y en materia de tratados multilaterales nos encontramos con una dificultad añadida, y es que la fuente normativa material es muy diversa,
diversas organizaciones internacionales elaboran tratados que son firmados y ratificados por distintos países, y la principal duda que surge es si un determinado país ha ratificado un determinado tratado, si se ha producido el número suficiente de ratificaciones para que ese tratado haya entrado en vigor. Muchas veces los tratados se elaboran, se sacan a la firma y nunca llegan a entrar en vigor porque no se produce un número de ratificaciones necesario, suficiente para ello, de forma que al operador jurídico que no ha seguido desde el principio la vida de esa norma internacional, de repente se encuentra con que quiere aplicar un tratado, no sabe si está vigente. En ocasiones es difícil saber si el propio país ha ratificado un tratado. Esto lo digo por propia experiencia. En ocasiones no sabemos en España, hay que preguntar a Relaciones Exteriores si España ha ratificado un tratado, porque en principio no se sabe, no hay ningún sitio donde acudir para comprobar este extremo. Y eso como para empezar. Luego ya hay que conocer el contenido del propio tratado, que a veces no es tan fácil. Ahora es verdad que ha cambiado muchísimo esta problemática, se ha de alguna forma dulcificado esta complejidad, pues porque gracias a Internet y a las nuevas tecnologías uno puede ingresar en la página web de Naciones Unidas y después de unas pocas de vueltas pues encontrar efectivamente cuál es el texto del tratado y tener acceso a la lista de estados partes, ¿no? y de declaraciones. Luego están las declaraciones, las reservas de los estados. Esto no es algo que conozca el operador jurídico simplemente por haber superado unos exámenes de la facultad y unas pruebas para acceder a la carrera judicial o a la carrera fiscal. Eso se le presupone que lo sabe, pero lo cierto es que no lo sabe, porque incluso los expertos encuentran dificultades a la hora de dilucidar esta aplicación de normas internacionales. Como digo, la proliferación y el desarrollo de las nuevas tecnologías ha contribuido positivamente al conocimiento de la fuente normativa internacional, pero sigue siendo una asignatura pendiente en esta materia. Y como decía, la cooperación jurídica internacional se nutre de textos jurídicos internacionales, por lo tanto su conocimiento es absolutamente indispensable, y tan indispensable como difícil en muchos casos. En segundo lugar, o en tercer lugar, está el principio de reciprocidad internacional como fuente autónoma de la propia cooperación jurídica. Es decir, que incluso en defecto de tratado, en defecto de una ley interna, si en defecto de tratado, de un compromiso, ya sea bilateral o multilateral con ese Estado, de prestarse asistencia, los Estados funcionan en las relaciones internacionales generales con base en el principio de la reciprocidad internacional, que no es otra cosa que yo te hago el favor a ti, pero después tú me lo vas a tener que hacer a mí. Es un principio, por lo tanto, político, de tal forma que se introduce un examen de una valoración política en un procedimiento que, desde el punto de vista sustantivo, es jurídico estrictamente. Pero eso también al operador judicial, al operador jurídico, se le escapa, de tal forma que si se ve ante la necesidad de emprender un procedimiento de cooperación jurídica internacional con un país con el que le consta que no existe tratado, porque se ha ocupado de averiguarlo y realmente sabe que no hay tratado, también se le escapa el juicio político sobre si existe reciprocidad con ese Estado en concreto, cuál es la forma de verificarlo, a dónde tiene que acudir para comprobarlo y, en definitiva, si puede o no iniciar el procedimiento. En este primer paso, en el de la identificación de la norma aplicable, ya se quedan muchos en el camino. Ya aquí muchos renuncian a seguir porque dicen: esto es demasiado complejo, esto yo no sé cómo va, ni siquiera sé qué tratado tengo que aplicar, o si puedo, o si no puedo, o si puedo pedir esto por cooperación jurídica, se puede pedir un registro domiciliario, por la verdad es que no lo sé. Aquí ya muchos, ante estas dificultades, renuncian a la utilización del mecanismo y eso obviamente no puede sino redundar en perjuicio del propio procedimiento, porque se está renunciando a la obtención de una prueba que en principio, si fuera accesible, si fuera fácilmente practicable, se haría, y por lo tanto se beneficiaría el propio procedimiento y la administración de justicia. Pero si se renuncia ante las dificultades existentes, pues no estamos haciendo ningún favor al justiciable, en definitiva. Bien, con esto